Era una tarde cualquiera cuando Daniel decidió salir con su amante, Laura. Habían quedado en verse en un café cerca del Parque Central. Daniel manejaba con tranquilidad, disfrutando de la compañía y la sensación de libertad que le daba ese encuentro furtivo. Laura reía con un brillo especial en los ojos, y él, por un momento, se olvidó de todas las complicaciones que su vida había tenido en los últimos años. Mientras cruzaban una avenida, Daniel levantó la vista y, sin poder evitarlo, se quedó paralizado. Allí, caminando por la acera, estaba ella, Valeria, su ex esposa. No era solo verla, sino lo que la acompañaba, lo que le dejó sin aliento. A su lado, caminaban dos niños idénticos a él, como si él mismo se reflejara en sus rostros y gestos. El mundo pareció detenerse en ese instante. Daniel sintió que la garganta se le apretaba, y el corazón le latía con fuerza. No podía creer lo que sus ojos veían. No recordaba haberla visto con ellos antes. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. No sabía siquiera que tenía dos hijos. Esa revelación lo golpeó más fuerte que cualquier noticia que hubiera recibido. Laura notó el cambio en su semblante y le preguntó con una sonrisa traviesa: ¿Qué pasa? ¿Te sorprendió algo? Daniel no respondió de inmediato. Solo siguió mirando, tratando de entender qué estaba pasando. Los niños reían, tomados de la mano de Valeria, y uno de ellos miró hacia su padre con una sonrisa que le recordó a él mismo cuando tenía esa edad. Por un instante, sintió que el pasado se colaba en su presente de forma incontrolable. Ese pasado que había intentado dejar atrás, pero que ahora le pedía cuentas. ¿Quiénes son esos niños?, preguntó Laura, curiosa. Daniel tragó saliva. No sabía cómo explicar lo que sentía, ni cómo hablar de esa parte de su vida que había guardado en silencio. Son mis hijos, dijo con voz baja, casi sin poder creerlo. Laura frunció el ceño, sorprendida. La idea de que Daniel tuviera hijos ocultos le generó una mezcla de incredulidad y celos. ¿Por qué nunca me hablaste de ellos? Daniel se encogió de hombros, incapaz de articular una respuesta clara. El auto avanzó, pero en su mente solo había un pensamiento. ¿Qué hacía Valeria con esos niños? ¿Por qué nunca se los había presentado? ¿Y qué significaba eso para su relación con ellos? Las preguntas empezaron a arremolinarse, sin respuestas. La imagen de Valeria y los niños seguía grabada en la mente de Daniel cuando retomó el camino. Laura, aún sonriendo, buscaba entender aquel silencio repentino. ¿Por qué no me habías contado nada de ellos?, insistió, con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. Daniel suspiró, tratando de ordenar sus pensamientos. No era solo que no hubiera hablado de sus hijos, era que él mismo apenas empezaba a comprender esa realidad. No fue fácil, Laura. Valeria y yo nos separamos hace años, y nunca tuvimos una buena relación. Perdí contacto con ellos por mucho tiempo, pero ahora veo que tienen dos hijos, y son idénticos a mí. No sé cómo ni cuándo pasó todo esto. Laura frunció el ceño, tratando de procesar la información. ¿Quieres decir que no sabías que tenían gemelos?, preguntó, incrédula. Daniel negó con la cabeza. No, ni siquiera sabía que eran gemelos. Solo los vi hoy, caminando con ella. Me sorprendió tanto como a ti. ¿Y piensas acercarte a ellos?, preguntó Laura, con un dejo de desafío. Él miró por la ventana, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad. No lo sé. No sé si Valeria me dejaría. No sé si los niños me aceptarían. Laura lo observó fijamente, con un gesto difícil de descifrar. Daniel, tienes que entender que eso es parte de tu vida. No puedes seguir escondiéndolo ni negándolo. Si tienes hijos, merecen saber quién eres. Él asintió lentamente. Las palabras de Laura tenían sentido, pero también temía el rechazo, la confrontación, la ruptura total. Solo quiero que las cosas sean diferentes, murmuró. Que esta vez pueda estar con ellos, sin esconderme. Laura sonrió, aunque con cierta ironía. Entonces empieza por hablar con Valeria. Pregúntale. No puedes construir nada si sigues huyendo. Daniel tragó saliva y apretó el volante. Sabía que esa conversación cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar esa verdad. Mientras conducía,
Pensaba en los días en que Valeria y él soñaban con un futuro juntos, en las promesas que se hicieron y en cómo todo se había desmoronado. Ahora, aquellos niños, tan parecidos a él, eran la conexión más real con ese pasado. Tengo que hacerlo, se dijo a sí mismo, por ellos y por mí. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Daniel comenzó a preparar el encuentro que tanto temía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Daniel. No podía concentrarse en su trabajo ni en sus encuentros con Laura. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria caminando con los niños, sus pequeños reflejos caminando tan seguros y felices. Esa imagen no dejaba de perseguirlo. Finalmente, tomó la decisión que había estado posponiendo. Llamaría a Valeria. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba el número que, durante años, había evitado. La llamada sonó varias veces antes de que alguien respondiera con una voz familiar pero distante. «Hola», Daniel dijo Valeria con un tono medido. «Hace tiempo que no sé nada de ti». «Lo sé», respondió él, tratando de sonar calmado. «He pensado mucho en ustedes, en los niños». Hubo un silencio incómodo. Valeria suspiró antes de hablar. «Los niños están bien. Crecen rápido. Son gemelos, Daniel. Se llaman Lucas y Mateo». Esas palabras cayeron como una bofetada. Daniel repitió los nombres en voz baja, como si quisiera convencerse de que eran reales. «Quisiera verlos», dijo con voz temblorosa. «¿Podríamos encontrarnos? Quiero conocerlos. Si tú estás de acuerdo». Valeria dudó un momento. «No será fácil, Daniel, pero entiendo que quieres estar presente. Podemos arreglar una cita. Será mejor para los niños». El alivio lo invadió, pero también el miedo. ¿Estaba listo para ese encuentro? ¿Cómo sería mirarlos a los ojos por primera vez? ¿Y qué papel tendría Laura en todo esto? Mientras colgaba, Daniel sintió que una carga se levantaba de sus hombros, pero otra más pesada tomaba su lugar. La incertidumbre. Esa noche, cuando Laura lo llamó para saber cómo había ido el día, él decidió contarle la verdad. «Laura, tengo que decirte algo importante», comenzó. «Hoy llamé a Valeria. Nos veremos con los niños». Hubo un silencio largo al otro lado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella, con una voz que mezclaba sorpresa y dolor. No sabía cómo, respondió él. «Todo esto me tomó por sorpresa. Pero quiero hacer las cosas bien». Laura tardó unos segundos antes de responder. «Entonces, espero que eso incluya ser sincero conmigo también». Daniel asintió, aunque ella no podía verlo. «Lo será, porque esta vez no quiero esconder nada». Mientras colgaban, Daniel sintió que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Llegó el día del encuentro. Daniel se levantó temprano, con una mezcla de nervios y esperanza que le oprimía el pecho. Se vistió cuidadosamente. Revisó su reflejo en el espejo, tratando de encontrar la confianza que necesitaba para enfrentar ese momento. Laura notó su inquietud, pero esta vez no dijo nada. Sabía que él estaba atravesando algo importante, algo que debía resolver para poder seguir adelante. Se encontraron en un pequeño parque, un lugar neutral que Valeria había sugerido para que los niños se sintieran cómodos. Daniel llegó antes y esperó, mirando cada persona que pasaba con la esperanza de reconocer a alguien. Finalmente, Valeria apareció con los dos niños de la mano. Los gemelos parecían inseparables, vestidos igual y sonriendo con la inocencia que solo la niñez puede ofrecer. Daniel sintió que el tiempo retrocedía, y al mismo tiempo, avanzaba. Valeria lo saludó con un leve gesto de cabeza, mientras los niños se acercaban tímidamente. Lucas fue el primero en extender la mano. «¿Eres papá?», preguntó con curiosidad. Daniel sintió un nudo en la garganta. «Sí, soy tu papá», respondió con voz temblorosa. Mateo, el otro gemelo, se acercó y abrazó a Daniel sin dudarlo. Esa conexión instantánea le hizo comprender que, pese a los años y la distancia, el amor podía reconstruirse. Pasaron la tarde en el parque. Daniel jugó con los niños, les contó historias, y poco a poco, la barrera invisible que existía entre ellos comenzó a desvanecerse. Valeria observaba desde la distancia, con una mezcla de cautela y esperanza. Sabía que este era solo el primer paso,
pero también sentía que podía ser el inicio de algo nuevo. Cuando llegó la hora de despedirse, Daniel sintió una tristeza inesperada, pero también una promesa silenciosa en su corazón. No dejaría que el tiempo volviera a alejarlo de ellos. Al subirse al auto, Laura lo esperaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de sentimientos. Daniel bajó la ventanilla y respiró profundo. Fue mejor de lo que esperaba, dijo, mirando a Laura. Pero esto apenas comienza. Ella asintió, sin decir palabra. Sabía que ese día había marcado un antes y un después. Mientras el auto se alejaba, Daniel miró hacia atrás, hacia el parque, hacia la familia que había redescubierto. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida podía cambiar para siempre. Los días posteriores al encuentro fueron un torbellino para Daniel. Por un lado, la alegría de haber visto a sus hijos y sentir esa conexión profunda que no se había perdido con el tiempo. Por otro, la realidad de enfrentar la complejidad de esa nueva familia que ahora formaban. Laura, a quien hasta entonces había mantenido al margen, empezó a sentirse desplazada. Cada vez que Daniel hablaba de Valeria o de Lucas y Mateo, ella lo miraba con ojos llenos de incertidumbre y celos. No entendía cómo podía integrar esa parte de su vida con la suya, que parecía tan diferente y tan reciente. Una tarde, Laura le confrontó con lágrimas contenidas. «No sé si puedo compartirte con ellos», Daniel dijo, con voz quebrada. «Siento que estoy perdiendo el lugar que pensé que tenía en tu vida». Daniel la tomó de las manos, buscando transmitirle seguridad. «Laura, nunca quise ocultarte nada, pero esto es complicado para mí también. No sé cómo manejarlo todo, pero quiero ser honesto contigo y con mis hijos. No quiero que nadie salga lastimado». Ella asintió, aunque sus ojos mostraban la lucha interna que enfrentaba. Mientras tanto, Daniel comenzó a visitar a Valeria y a los niños con más frecuencia. Poco a poco, fue integrándose a sus vidas, aprendiendo a ser padre en un mundo que no había imaginado para sí mismo. Los gemelos, con su energía y curiosidad, llenaban sus días de risas y desafíos. Daniel descubrió que ser padre no solo era un título, sino un compromiso constante, lleno de decisiones, responsabilidades y, sobre todo, amor. En una de esas visitas, Valeria lo sorprendió con una pregunta inesperada. «¿Crees que algún día podríamos ser una familia, Daniel?» «No perfecta, pero una familia». Él la miró fijamente, con el corazón acelerado. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero quiero intentarlo. Por los niños. Y porque tal vez aún queda algo entre nosotros». Abril respiró profundo y asintió, consciente de que el camino sería difícil, pero también lleno de esperanza. En ese momento, Daniel supo que su vida ya no sería la misma, que los pasos que diera ahora definirían el futuro de aquellos dos niños que, sin saberlo, le habían devuelto la fe en el amor y en la familia. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a comprender que la relación con Valeria y sus hijos no sería sencilla, pero estaba dispuesto a luchar por ella. Cada visita al hogar de Valeria se convirtió en una oportunidad para sanar heridas viejas y construir nuevas memorias. Lucas y Mateo, con su inocencia y alegría, se volvieron el motor que impulsaba sus ganas de ser mejor. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mateo preguntó con curiosidad: «Papá, ¿por qué no vivías con nosotros antes?». Daniel sintió cómo su corazón se encogía. No había una respuesta fácil para esa pregunta, solo una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «A veces, las cosas no salen como queremos», respondió con sinceridad. «Pero ahora estoy aquí, y quiero quedarme». Lucas sonrió y se lanzó a abrazarlo, mientras Mateo se unía con un gran abrazo de hermanos. Daniel sintió que, en ese momento, toda la distancia y el tiempo perdido se reducían a ese instante de amor puro. Pero no todo era perfecto. Las complicaciones con Laura seguían presentes. A pesar de sus esfuerzos por entender, ella no podía evitar sentir que Daniel le había ocultado demasiado. Sus encuentros se volvieron tensos, con discusiones que dejaban heridas abiertas. Una noche Laura le dijo: «No puedo seguir así, Daniel. Quiero que decidas qué quieres de verdad». Daniel la miró, agotado, pero firme. «Quiero a mis hijos. Quiero a Valeria. Pero también te aprecio. Pero no puedo seguir dividiéndome. Necesito ser honesto conmigo mismo y con todos». Laura bajó la mirada, comprendiendo que aquella decisión sería inevitable.
Daniel debía elegir el camino que lo hiciera sentir completo y en paz. Mientras tanto, en casa de Valeria, las noches se llenaban de conversaciones sinceras y planes para el futuro. Hablaron de la posibilidad de vivir juntos, de formar un hogar que, aunque imperfecto, fuera verdadero. Abril, con una sonrisa tímida, confesó: «No sé qué nos depara el futuro, Daniel, pero sé que quiero intentarlo contigo». Daniel la miró a los ojos y asintió. «Yo también, por los niños y por nosotros». Y así, con el peso del pasado y la promesa del mañana, comenzaron a escribir una nueva historia juntos. La vida no tardó en presentarles nuevos desafíos. La integración de las dos familias no fue sencilla, y hubo momentos de tensión y dudas. Lucas y Mateo, aunque felices con la presencia de su padre, a veces se mostraban inseguros ante los cambios. Laura, por su parte, decidió alejarse, convencida de que lo mejor era dar espacio para que Daniel resolviera sus prioridades. Daniel sintió que la madurez y la responsabilidad crecían en su interior. Cada paso que daba era un esfuerzo consciente por ser un buen padre, un hombre honesto y un compañero digno. No podía borrar el pasado, pero estaba decidido a construir un presente diferente. Un día, mientras ayudaba a los niños con su tarea, escuchó a Lucas preguntar: «Papá, ¿crees que algún día viviremos todos juntos?». Daniel sonrió con ternura. «Espero que sí, hijo. Estoy trabajando para que eso sea posible». La mirada de Lucas se iluminó, y Mateo asintió con entusiasmo. Poco a poco, comenzaron a hacer planes para encontrar una casa más grande, un lugar donde los recuerdos tristes fueran reemplazados por nuevas alegrías. Valeria y Daniel compartían responsabilidades, sueños y esperanzas, y aunque la vida seguía siendo imperfecta, había un amor genuino que los unía. Una noche, mientras veían las estrellas desde el jardín, Daniel tomó la mano de Valeria. «No puedo prometer que será fácil», dijo con sinceridad, «pero sí que lucharé por esta familia cada día». Ella le sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. «Eso es todo lo que necesito». El futuro era incierto, pero en ese momento supieron que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Los gemelos, con su risa contagiosa, eran el lazo que los mantenía firmes y la esperanza que los guiaba. Así, entre desafíos, perdones y nuevas oportunidades, Daniel descubrió que la verdadera familia no es perfecta, pero es aquella que elige amarse pese a todo. Con el paso de los meses, la relación entre Daniel y Valeria fue fortaleciéndose, no solo por el amor que compartían, sino por la responsabilidad común que sentían hacia Lucas y Mateo. Cada pequeño avance en su convivencia era una victoria, un paso más hacia la familia que siempre habían soñado, aunque tardíamente. Daniel aprendió a equilibrar sus emociones, dejando atrás la culpa y la incertidumbre para enfocarse en el presente. Los gemelos, que en un principio lo miraban con cierta reserva, ahora lo recibían con abrazos y risas, cómplices de aventuras infantiles. Valeria, por su parte, encontró en Daniel un compañero dispuesto a enfrentar juntos los problemas, a no esconder nada y a ser sincero. Eso fortaleció su confianza, y poco a poco, las heridas del pasado comenzaron a sanar. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban todos juntos, Lucas preguntó: «Papá, ¿por qué te fuiste antes? ¿Por qué no vivías con nosotros?». Daniel suspiró, conmovido por la honestidad de su hijo. «A veces, hijo, los adultos toman decisiones equivocadas o se enfrentan a problemas que no saben cómo resolver. Pero lo importante es que ahora estoy aquí, y quiero estar para ustedes siempre». Mateo asintió, y ambos niños sonrieron, aceptando la explicación con la madurez que solo los niños pueden tener. Esa misma tarde, Daniel y Valeria se sentaron a hablar sobre el futuro. Hablaron de una vida juntos, de la posibilidad de formalizar su relación y construir un hogar estable para los niños. Daniel miró a Valeria a los ojos y dijo: «No puedo cambiar el pasado, pero quiero construir un futuro contigo y con ellos. Una familia real, imperfecta, pero nuestra». Ella tomó su mano y respondió: «Eso es todo lo que siempre quise escuchar». En ese instante, supieron que la lucha había valido la pena, que el amor, la paciencia y la honestidad podían sanar cualquier herida. Y así, en medio de una ciudad llena de historias, Daniel, Valeria, Lucas y Mateo comenzaron a escribir la suya propia, una historia de segundas oportunidades
y de un amor que nunca dejó de existir. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.